Hoy vamos a continuar entonces con los desarrollos que venimos contando en estas últimas clases. Vamos girando sobre lo neurálgico de nuestra materia, que es en este caso explicar nuestra perspectiva sobre el derecho. Y estábamos analizando el texto de Héctor Negri. Habíamos marcado sus caracteres. No es un texto muy difícil, pero eventualmente si alguien tuviese alguna duda, alguna cuestión, algún problema con su lectura o su interpretación, lo vemos, lo analizamos, o si tienen algún inconveniente o algo que quisieran aclarar antes de continuar con el texto. El texto no es un texto sencillo y parece más sencillo de lo que es, aunque en realidad, como les decía, sugiere, lo que tiene es múltiples sugerencias, más allá de los desarrollos que son breves. Habíamos visto entonces sus características, habíamos hablado de evolución y permanencia, historicidad, universalidad. Lo último que contamos fue la cuestión de la universalidad. Hacer una aclaración respecto al rasgo de universalidad. No tenemos que confundir la universalidad del derecho como tal, como fenómeno, de lo que habitualmente conocemos como derecho positivo. Evidentemente, si nosotros contrastamos la validez de un derecho positivo puntual, de un sistema jurídico X, por ejemplo, el derecho positivo, el sistema jurídico en Argentina, indudablemente, y esto nosotros lo hemos estudiado, más allá de la generalidad de la propuesta, tiene un alcance limitado el sistema jurídico. El sistema jurídico está en función del territorio. Por lo tanto, no nos estamos refiriendo a la vigencia o a validez de un sistema jurídico como derecho positivo, puntualmente hablando, porque, como acabo de decir recién, nuestro sistema jurídico empieza y termina donde empieza y termina el territorio, nuestro territorio. La universalidad apunta a esa idea que no puede quedar excluida en ningún sistema jurídico, independientemente de cómo el sistema jurídico puntual, Argentina, Japón, China o lo que fuese, lo tomase o lo plantease de esta manera. Es cierto, esto se ve claramente cuando se estudian derechos humanos, un poco la historia de los derechos humanos, si uno analiza diferentes constituciones, puede percibir en primera instancia que, por ejemplo, lo que nosotros consideramos como eje del derecho, que es la idea de respeto a la dignidad humana, ha habido algún avance en los últimos tiempos, pero en general en los textos constitucionales, al menos aquellos que pueden estudiarse por haber sido traducidos, no ocupa la dignidad humana un lugar muy relevante. Tal vez uno de los uno de los textos que más la contemplen, pero esto tiene que ver con una modificación en los últimos años, es el texto constitucional de Alemania, que en su artículo segundo refiere concretamente como rasgo de la ley fundamental apoyarse o validarse en esta noción de dignidad humana. En otros textos está sugerido y en otros textos el término ni siquiera aparece, lo que no significa que la dignidad humana no esté, no aparezca como un dato latente, moral latente. Todas las constituciones tienen lo que denominaríamos un reservorio moral, pero sí es cierto que no puede identificarse concretamente o puntualmente. Tampoco hay una definición al respecto. Lo aconsejable tal vez sería que el día de mañana esta exigencia de dignidad humana, además de definirse o puntualmente de expresarse, sea incorporado concretamente a una manda constitucional. En este caso, si hablamos de derecho positivo, lo que podemos esgrimir como rasgo es la generalidad, es decir,
La regla del derecho positivo en la Argentina alcanza a todos aquellos que, formando parte del territorio o estando en el territorio de la República Argentina, podrían ser alcanzados por el sistema positivo, por el derecho positivo. Pero no nos olvidemos que universalidad no significa generalidad, y la universalidad dependerá de cada legislación. Hay legislaciones que analizan con mucho detalle estas exigencias, y hay otras que no, hay otras que las sugieren. Incluso hay algunas que, al no presentarla concretamente como un rasgo del ordenamiento constitucional, son o pueden ser más proclives a violarlas. Esto sería entonces una aclaración respecto de la universalidad. Vamos a pasar ahora a la obligatoriedad del derecho. Tal vez este sea el rasgo más importante. Muchos autores consideran que eso está absolutamente inescindible, es decir, que no puede separarse la cuestión de qué es el derecho con la cuestión de por qué es obligatorio o qué implica que deba ser obedecido. Y este es uno de los déficits más grandes, déficit en función de que se ha distorsionado en los últimos siglos, como ya he contado en varias oportunidades, se ha distorsionado la verdadera comprensión o alcance del derecho. Si yo, con una teoría estándar, distorsiono la dimensión moral del derecho, voy a quedar reducido al momento de que tener que explicar su obligatoriedad, más allá de ser ambiguo en el uso de los términos. Por ejemplo, les marco, hay una ambigüedad y un error muy profundo y muy grave en usar como sinónimos estas dos expresiones, que después también vamos a investigar con más detalle, que son imposición y obligación. Se suele en la teoría estándar, o se ha solido en la teoría estándar, identificar imposición con obligación, hasta el punto de desplazar el segundo término, obligación, y que quede como término significante fundante la idea de imposición. Les decía, ¿por qué sucede esto? Si nosotros desligamos al derecho de su relación con el orden de lo moral, necesariamente el único dato visible o viable para explicar una obligatoriedad está en función de su dimensión externa, formal. ¿A qué puedo recurrir yo para justificar una regla de derecho si he desligado el derecho del orden de lo moral? Claramente a una noción formal, y esta noción formal en teoría del derecho se llama apelar a la validez del sistema. Ahora, claro, la validez del sistema ya me introduce necesariamente en una dimensión formal y no en una dimensión material, que es precisamente lo que nosotros tratamos de recusar y de modificar. Si se le preguntara a alguien que profesara una lectura de carácter estándar, ¿cuál sería la explicación o cuál sería la fundamentación del carácter obligatorio del derecho? Necesariamente no podría ir más lejos que esgrimir algo así como: el sistema jurídico es obligatorio porque es válido. Y no es posible, no podemos ir más lejos, no tenemos posibilidad de ir más lejos. Toda la doctrina dominante, incluso el propio Kelsen, cuando habla de normatividad, que es el por qué una regla tiene que necesariamente o debe cumplirse, identifica esta noción de normatividad con una noción de validez. Él usa la figura de la pertenencia. Kelsen decía, una regla jurídica es una regla válida en tanto y en cuanto pertenece al sistema, es decir, pertenencia, validez y existencia de una regla serían lo mismo, pero además acotando algo que ya es completamente inexacto. Una regla existe, si existe, es válida, y es válida porque, además de existir, pertenece a un sistema, y por lo tanto, a partir de su existencia al sistema ya aparece o debe generar una vinculación o una obligación. No hay manera de justificar el derecho desde este lugar, porque además, acá hay un dato importante que vamos a tener que tener presente al momento de
evitar la confusión entre otros órdenes sociales y el derecho, el único ingrediente que me queda para justificar el mismo es la coactividad, es la coacción. De allí las famosas definiciones de las que yo hablaba en clases anteriores, que nos marcaban que el derecho es un sistema, un orden coactivo. Si ustedes toman cualquier texto de los clásicos, o casi todos los textos clásicos, cuando digo clásicos me refiero a textos de filosofía del derecho o de teoría del derecho del último siglo y medio, la casi totalidad establecen que una de las notas o uno de los rasgos del derecho es su carácter coactivo. En el texto, Negri dice algo claro, que después vamos a fundamentar o explayar. Él dice la coacción, lo dice claramente, la coacción o la coactividad es el modo en que la teoría estándar o formalista abona la falsa obligatoriedad del derecho. Es una falsificación de la noción de obligatoriedad el referirnos a la coacción. La cuestión es importante y es interesante porque no es una discusión teórica, quiero decir, no es un debate meramente intelectual. Está en juego la posibilidad de que el derecho sea visto como una herramienta válida para el desarrollo humano o sea exclusivamente vista como un ingrediente para obtener obediencia en función de criterios meramente voluntaristas. Una teoría estándar, como la usualmente conocida, nos dice lo siguiente: el derecho es un sistema de normas que tiene que ser obedecido en función, entre otros factores, que operarían psicológicamente al temor al castigo. Esto explicaría la obediencia. Ahora, lo menciono para discutir. Uno de los motivos por los cuales los sociólogos del siglo pasado intentaban explicar el poder entendido como estructura de dominación de arriba hacia abajo era precisamente el temor a las sanciones o a los castigos que quien detentaba el poder podría aplicar a quienes estaban sometidos o debían obediencia o sumisión. Y nos volvemos a encontrar en esta explicación de este tipo con un callejón sin salida. Veamos entonces, hechas estas salvedades y este repaso por estas notas típicas, diría, si se me preguntara cuál es la tendencia, cuál ha sido la tendencia, lo más frecuente para explicar este rasgo del derecho, diría que lamentablemente el prototipo de la teoría estándar, pero no estamos explicando nada. Con esto no explicamos nada y estamos fracasando al momento de darle o tratar de que el derecho recobre toda esa excelencia que tenía o que tuvo prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que fue dañada y que fue menoscabada, distorsionada con la aparición de las teorías modernas. Lo que tratamos nosotros de hacer es recuperar esta lectura del derecho. Lo que no resulta fácil, porque como les decía en la clase anterior, nosotros tenemos muy internalizados, tenemos muy marcadamente internalizada esta idea de que el derecho se resuelve a partir del esquema premio-castigo, es decir, el esquema de estímulo-respuesta. ¿Se acuerdan cuando vimos la condición dialogal del hombre? Acá habría una nueva discusión, un nuevo planteamiento. El ser humano estructuralmente hablando, se maneja como marcamos nosotros a partir de una lectura dialogal por la apelación o la respuesta, o se maneja, como sería una lectura diferente u opuesta, alternativa pero dominante, por el esquema estímulo-respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema estímulo-respuesta y el esquema apelación-respuesta? Es fácil de entenderlo si le prestamos atención a cualquier animal. Los animales se rigen
por el esquema estímulo-respuesta, pero esto implica que tienen un sistema completo, casi perfecto, si quiere entrecomillado, de respuestas a los estímulos. Tienen un sistema completo, instintivo, que el ser humano no tiene. Por lo tanto, a cada estímulo, el animal instintivamente va a dar una respuesta. Está de alguna manera configurado para esto. Y fíjense, tratemos de pensar esto. Si no hubiese obstáculos o si no interviniese la mano del hombre, y necesariamente esto va a depender también de especies animales en función de su jerarquía, su grado de evolución o tamaño, el esquema sería sencillo. Si no, por ejemplo, si el hombre no interviniese, sería muy difícil que un animal pudiese ser engañado y atrapado y muerto, porque el esquema, el estímulo-respuesta, si no estuviese la mano del hombre, le permitiría mantenerse con vida. Por supuesto, entendiendo que a diferencia de especies más evolucionadas o de mayor tamaño, este esquema a veces resultaría insuficiente. El animal puede ser engañado o es engañado, aunque su esquema no le funcione, porque precisamente aparecería, si se quieren, como para plantearlo de una manera sencilla, estaría en juego la inteligencia y no lo meramente instintivo. Los seres humanos no tenemos un esquema instintivo perfecto, por lo tanto, el problema y la gran solución se presenta cuando aparece el estímulo. A diferencia del animal, que ya ante un estímulo tiene una respuesta perfecta, prefabricada o genéticamente establecida, los seres humanos no tenemos una respuesta ante el estímulo. Por el contrario, como decía hoy, puede aparecer un problema y no una solución, lo que luego podría ser una solución. ¿Por qué? Porque tenemos numerosas alternativas, es decir, no vamos a responder de una manera automática como lo hace el animal. Algunas veces podríamos responder de una manera inercial, pero esto ya es cuando, por ejemplo, tenemos introyectado un mecanismo de obediencia al estilo del aprendizaje o entrenamiento de los animales, pero ya estaríamos hablando de condiciones diferentes. Por ahora, manejémonos con este esquema básico. El estímulo, y hay varias respuestas. El adoptar una u otra respuesta tendrá que ver también con el esquema de deliberación, de conocimiento, pero esa alternativa, esa falta de respuesta perfecta al estímulo, también nos puede llevar o nos podría llevar usualmente, y de hecho nos lleva al error. Por eso decía, la jerarquía, si se quiere, en punto a la dignidad del hombre, hace que no podamos pensar que los seres humanos reaccionamos ante un estímulo, en este caso una amenaza, obedeciendo, porque esto nos quitaría toda nuestra dignidad. Hay una cita muy interesante en el texto de Juan 23, en el texto de Negri, que dice, la idea sería más o menos así. Aun cuando una persona reaccionase por miedo, automáticamente, por miedo a la amenaza de una sanción, aún así un sistema con estas características que se basase en la amenaza y en la coacción para lograr la obediencia, no podría considerarse nunca un sistema propio de la condición humana. Y además rebajaría y pondría en tela de juicio la propia dignidad del ser humano. Y aún así, dice, aun cuando los seres humanos estuviésemos compelidos a actuar en función de nuestro temor al castigo, siempre habría posibilidad, y de hecho esto es lo que ocurre, de evitarlo, y aún a riesgo de sufrir el castigo, ser sancionados. Pero además, si la obligatoriedad fuese esto, entraríamos en un terreno que tampoco podríamos defender o podríamos justificar adecuadamente,
yo les hice alguna mención en la clase anterior, que sería convertir el seguimiento de reglas en actos o en comportamientos irracionales. Si defendemos a ultranza y a rajatabla que los seres humanos tenemos como rasgo fundamental la autonomía, fíjense, fíjense las proclamas de la Revolución Francesa, esas paradojas que se dieron, esas paradojas que se dieron en la modernidad. Se sostiene la autonomía del ser humano y se la sostiene a rajatabla, porque se dice que somos autónomos en función de que tenemos que romper con una heteronomía que de alguna manera había estado vigente antes de la modernidad. Esa heteronomía era la dependencia del sujeto respecto de Dios. Entonces, a partir de este movimiento, el mundo occidental proclama repetidamente: no, los seres humanos somos autónomos. ¿Qué implica que somos autónomos? Que tomamos nuestras propias decisiones y no tomamos las decisiones que terceros quieren que tomemos en función de la imposición. La Revolución Francesa claramente hablaba de la monarquía. Ahora, si lo pensamos por un momento, porque todo este sistema de control y contralor y sanción y coactividad, paradójicamente se va a iniciar en la modernidad. ¿Hasta qué punto podríamos sostener al mismo tiempo o poner como rasgo fundamental del ser humano la autonomía y explicar o entendernos como sujetos que cumplimos una orden en función de que ciegamente y como mecanismo repetitivo esta ha sido tomada por una autoridad y viene acompañada de una sanción? Me parece que aparecería como claramente o marcadamente contradictoria. O somos autónomos o somos seres heterónomos. Ahora bien, si somos autónomos no podemos aceptar que el cumplimiento de una regla o el seguimiento de reglas tenga que ver exclusivamente con excluir todas las consideraciones que deben considerarse al momento de actuar en función de una regla y simplemente someterse en función de que quien detenta la autoridad la exige a partir de un comportamiento que sería represivo si esto no se cumple. Acá hay una paradoja muy grande, muy importante, que muchos autores marcan como difícil de desmontar y además estaría claramente eh, colocando al seguimiento de reglas o los seguimientos de reglas en una aporía, es decir, los seres humanos imaginaríamos ser seres racionales y seríamos irracionales. Agreguemos algo más para complejizar este esquema. Nosotros habitualmente realizamos acciones en función de objetivos que nos proponemos. Y es cierto que en principio, los objetivos tienen que ver con nuestros propios intereses. Ahora bien, podría ocurrir, se podría plantear el siguiente escenario, por ejemplo: sigo mis propios intereses, pero en determinadas circunstancias o por determinado motivo hay una regla que no tiene que ver con mis propios intereses, que se me presenta como que la tengo que cumplir o que tengo que respetarla. Según lo contado, esta regla sería una regla heterónoma. Por lo tanto, el planteamiento, se me podría decir, es tal vez un poco arriesgado o excesivo. Si esta regla se presentase como una regla de derecho, ¿qué implicaría? ¿Que por el hecho de ser heterónoma tendría que desobedecerla? Bueno, acá habría que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, si bien es cierto que las reglas de derecho no las dictamos nosotros mismos para cada uno de nosotros, lo cual sería un absurdo y además imposible, y que la dicta, como habíamos dicho, habíamos visto en la clase anterior, una autoridad normativa,
no necesariamente tenemos que ver al derecho como heterónomo. ¿Hay alguna manera de que una regla dictada por un tercero pueda considerarse como autónoma y como no heterónoma? Sí. Pero la manera en cómo una regla de derecho que es dictada por un tercero pueda ser visto como una regla autónoma y no como una heterónoma, no puede ser explicada o justificada con los lineamientos de la teoría estándar. Si yo digo que el derecho es un conjunto de normas que emanan de autoridad competente a fin de controlar socialmente a la comunidad y apoyada o acompañada de sanciones, penas y castigos, no, no puedo hacer convivir la autonomía con la heteronomía. Es absolutamente imposible. Pero sí habría alguna manera de hacer convivir el derecho como regla dictada por un tercero y aplicable o exigible a mi persona de manera autónoma. Pero esto ya no podría hacerse con el argumento anterior, sino con un nuevo argumento, que es el que Negri expone en el texto. Vamos a volver sobre esta cuestión. Y es claramente la siguiente idea: esas exigencias se tornan obligatorias porque son exigencias morales. En el esquema de actuación de un ser humano tenemos razones de primer orden y razones de segundo orden. Las razones de primer orden son las razones prudenciales. Una razón prudencial es todo aquello que hacemos en función de que está salvaguardado, movido, motivado, impulsado por un interés particular propio o mío. Por lo tanto, debo seguirlas, pero esto no puede ser no es transmisible a un tercero. Pedro, que no tiene nada que ver conmigo, no puede estar obligado a seguir una razón prudencial que por propia definición se corresponde con mi interés particular, porque mi interés particular no es el interés particular de Pedro, ni tampoco de Juan, ni tampoco de Ana, ni tampoco de María. Es decir, las razones prudenciales juegan exclusivamente al momento de deliberar qué hacer en la propia cabeza del sujeto, que es el portador, vamos a denominarlo de esta manera, o titular de ese interés puntual. Ahora, claramente si yo intentara que el otro cumpliera algo que yo sigo o persigo porque a mí me beneficia, empezarían los conflictos. Y de hecho esto es lo que puede ocurrir socialmente hablando. Pero pretender que una sociedad se rija en función de cumplimientos que se exigen de un sujeto a otro que tienen que ver con sus propios intereses, ya sería marcadamente y desde el comienzo imposible, ilógico e irracional. Pero hay una segunda, si se quiere, motivación que puede llevar a que nosotros hagamos o tengamos comportamientos que sean comportamientos fuertes, debidos, exigibles. Y esto es lo que denominamos los autores, los filósofos morales y filósofos jurídicos llaman razones morales. ¿Cuál es la diferencia entre una razón moral y una razón prudencial? Que la razón moral, cuando nosotros somos alcanzados por ella, somos capaces de dejar en suspenso razones o motivos que nos llevarían a actuar que tienen que ver con nuestros propios intereses. Y los ponemos en suspenso. Pero no solamente, como en el ejemplo, yo pondría a partir de una razón moral en suspenso mis propios intereses como guía de mi comportamiento, también lo haría otro en mi lugar, o lo haría otro al mismo tiempo. También Ana, Juan y María, que no aceptarían tener que llevar adelante un comportamiento porque se corresponde con mi propio interés, sí lo harían en función si este comportamiento lo perciben como moral, y por lo tanto ese comportamiento no es parcial, no viene de nadie, es imparcial, pero nos alcanza a todos. Estas razones de segundo orden son las denominadas razones morales. Y nosotros consideramos que en el orden de motivaciones
en cualquier sujeto son más importantes las razones morales como razones últimas que las razones prudenciales. Por lo tanto, una razón moral nos puede hacer que pospongamos algo que, aún teniendo que ver con nuestro propio interés, lo dejemos de hacer, lo dejemos de lado. Y por lo tanto, cumplamos el derecho. Ahora, esta razón para motivarnos a dejar de cumplir algo que tiene que ver con nuestro propio interés, solo puede ser una razón moral. Por eso, vuelvo sobre algo que había comentado, que había dejado o que había planteado por primera vez en la clase anterior, que es una cuestión muy interesante y que es la siguiente. En consecuencia, el derecho o las razones del derecho son razones autónomas, quiero decir, un sistema jurídico como sistema jurídico alcanza para poder justificar la obediencia a sus reglas, o se requiere de algo más, o las razones jurídicas no son suficientes, no son autónomas para que los comportamientos que allí se encuentran establecidos se nos aparezcan a nosotros como exigibles u obligatorios. Hay dos, como ustedes ya pueden ir deduciendo, hay dos respuestas. Una, la dominante, que dice las razones que un sistema jurídico propone, las razones jurídicas son autónomas. El sistema jurídico por sí solo genera razones para que los sujetos cumplan sus exigencias. Y la otra lectura, la otra perspectiva, que en algún momento y antes de la modificación y antes del cambio de óptica en la modernidad eran aceptadas pacíficamente, que dice un sistema jurídico no puede generar sus propias razones, esto es, sus propios motivos para que los sujetos lo cumplan o lo obedezcan. No tiene razones autónomas, por eso está vinculado con lo moral, por eso el derecho está vinculado con lo moral, porque las razones de fondo, de peso últimas y fundamentales que hacen que un sistema jurídico pueda convertirse, o una norma jurídica pueda convertirse en obligatoria, es su derivación del mundo de los morales, del mundo de los valores. Esto es importante porque cambia el panorama, o va a cambiar el panorama, puede cambiar el panorama completamente en punto a la actividad de los operadores jurídicos. Por ejemplo, cuando era dominante esta lectura o esta teoría, y hablamos, como les decía hoy, siglo XVII, XVI o XVIII, ¿qué se suponía que hacía el juez? Se suponía que el juez era un operador jurídico que recibía un conflicto y que en última instancia lo resolvía aplicando la ley. ¿No? En algún texto Negri habla de que el juez es concebido como un mero aplicador de la ley. ¿Qué significa? Y la teoría estándar dice lo mismo. ¿Qué significa que sea un mero aplicador de la ley? Que se limita a ver si ese caso que está en discusión encaja, es lo que se llama la teoría de la subsunción jurídica, encaja dentro del marco del texto. Si encaja dentro del marco del texto, no hay conflicto, discusión o problema alguno. Linealmente se baja y se aplica la ley. Ahora, claramente, prestémosle atención a esto. Si yo bajo y aplico mecánicamente la ley, porque el hecho se encuentra encuadrado dentro de la solución, es cierto que estoy dejando completamente de lado cualquier valoración de carácter ético o moral. Simplemente me limito, y básicamente esto se vería claramente cuando se aplica una sanción o se convalida una sanción o una pena, evito claramente poner en juego el componente moral o valorativo o de justicia. No interesa si la aplicación genera o no resultados injustos. De hecho, aunque genere resultados injustos, esto no tiene importancia, porque lo que tiene importancia es que el juez está aplicando la ley. No. Pensemos lo siguiente. Si uno le hubiera podido preguntar a un juez en ese momento, señor juez, ¿podría darme algún otro fundamento de peso
¿m? Que convirtiera eso que usted está indicando en esa sentencia, más que un hecho meramente fáctico de ejecutabilidad o de fuerza, porque me va a aplicar en una sanción, en un argumento de peso que realmente justifique que yo tengo que cumplir eso que usted está diciendo, la respuesta del juez sería no, no es necesario. Soy juez, tengo el poder para aplicar la ley y para aplicar la sanción, y en consecuencia usted tiene que ajustarse porque yo lo decido y soy autoridad y tengo la posibilidad de la ejecutoriedad de la sentencia, compelerlo a realizar el comportamiento aunque usted no lo quiera, entonces ya tampoco me interesaría el que lo haga voluntariamente y allí se terminaría la cadena de justificación. Todo un problema, todo un problema. ¿Por qué? A ver si les voy a dar un dato que ya en filosofía y en filosofía moral muchas veces ha sido discutido, pero hoy prácticamente es un punto de partida cuando uno hace filosofía en cualquier ámbito, y es la siguiente. Los seres humanos, cuando nos comportamos de una manera determinada, después de habernos comportado de una manera determinada, y el métier, la vida del ser humano es actuar, es interactuar, es decir, es comportarse, tenemos dos posibilidades. Hacemos habitualmente dos cosas. La primera, la primera que hacemos ante cualquier comportamiento nuestro o de un tercero es explicar lo que hicimos. Esto lo hacemos constantemente. ¿Por qué hiciste tal cosa? La pregunta, ¿por qué hiciste tal cosa? Hice tal cosa porque, ¿y ahí qué hacemos? Describir lo que hicimos, explicar lo que hicimos. Caminé, me subí al taxi, me bajé, corrí, compré tal cosa, hago todo un relato, una descripción de los comportamientos, movimientos, acciones que tuve, que se supone, al explicarlas y escribirlas, son voluntarias. ¿Y qué pasó? Al final inventemos algo, por ejemplo, al final del comportamiento ingresé en un lugar público y disgustado por alguien rompí algo. Ah, bien, por ejemplo, ¿por qué rompiste la ventana? Porque se suponía que la ventana tenía que estar abierta porque alguien tenía que atenderme y ya no había nadie. Y entonces, como yo había tomado un enorme trabajo, salir corriendo, tomarme un taxi, inversión de dinero, correr, porque tenía o necesitaba que alguien me diera una respuesta, supongamos que fuese una ventanilla, y no había nadie, la rompí. Ajá. Esa es una explicación de la acción. Podría decir también que tenía plazo de un mes para hacer las cosas, pero me acordé cuando faltaban 15 minutos que ese plazo se me vencía. Y además podría decir, y lo admitiría, que cuando llegué al lugar y había un horario determinado de atención que yo ya conocía, por lo cual el plazo era fatal y el plazo estaba vencido, yo ya no tenía la posibilidad de encontrar a alguien detrás de esa ventanilla porque el horario ya estaba cerrado. Supongamos que alguien nos diga, pero lo que vos hiciste fue un acto no debido. Lo que hiciste fue un acto ilícito, rompiste una ventanilla de un lugar público, con riesgo a lastimarte y a herir a otras personas. Es más, si había alguien detrás de esa ventanilla. No, no es un acto ilícito, digo yo. Me defiendo. No, no es un, te vuelvo a explicar
cómo fue todo el derrotero y cómo llegué a romper la ventanilla. Me tomé el taxi apurado, salí del trabajo, tuve que efectuar el gasto, nervioso porque llegaba, me bajé, miré el reloj, corrí como nunca, subí 3 o 4 escaleras porque se me vencía el plazo, porque tenía que hacerlo, porque no había más posibilidad, porque sabía que cerraba. Cuando llegué, la ventanilla estaba cerrada, nadie me atendía y en consecuencia todo ese esfuerzo se veía frustrado. Por lo tanto, golpeé la ventanilla y la rompí. Ajá. Y entonces no sería un acto ilícito. Todo lo que hice fue en función de llegar. Y cuando llegué, nadie me abrió la ventanilla y la rompí. Abreviando, esa es una explicación, pero eso no es una justificación. Para justificar, si fuera posible, ese comportamiento, tendría que apelar a motivos que vayan más allá o que trasciendan la mera o simple explicación. Porque si no prestemos atención a esto, si yo dijera no tengo otra motivación que esta, y en consecuencia la única motivación era que yo podría perder cierta prerrogativa, yo podría perder cierta prerrogativa, un interés que tenía que ver conmigo. Y por ejemplo, alguien me podría decir, pero vos sabés que 500 personas vinieron antes que vos en tiempo y forma y pudieron acceder a esa prerrogativa sin necesidad de romper la ventanilla. Claro, ahí queda exclusivamente mi razón prudencial. Yo no puedo justificar eso con una razón prudencial. De hecho, no estoy justificando, solo estoy explicando. Podría justificarla si apelara a una razón última de segundo orden, o dominante o predominante, como fue la que les conté recién. Justificar implica necesariamente incorporar como sustrato o sustento de esa explicación razones fuertes de índole moral, últimas, imparciales. Si está entendida la diferencia entre explicación y justificación, ustedes podrán percibir o podremos percibir que usualmente los seres humanos tenemos un déficit muy importante. Este déficit importante que no puede pasar desapercibido en el ámbito en el mundo del derecho, por ejemplo, es que la mayoría de las veces intentamos justificar explicando o solemos explicar sin alcanzar una justificación. O confundimos explicación con justificación. Voy a dar otro ejemplo más que tal vez se los hayan dado en algún curso. Si alguien regresa a su casa, encuentra a su mujer en una situación, vamos a entrecomillarla, no debida, con un tercero, y esto está tomado de un caso real, y le provoca la muerte a este tercero, cuando si fuésemos detenidos o un tercero fuese detenido y nos dijeran qué pasó o por qué hicimos lo que hicimos, lo que haría cualquiera es decir, volví a mi casa, llegué y encontré a una persona con mi mujer. Ese hecho desencadenó mi enojo y la muerte del tercero. Es una explicación. Pero en esta explicación se supone que quien lo cuenta, quien está explicando, tácitamente supone que él está justificando y que quien lo escucha tiene que aceptar esta explicación, que también es una justificación, y admitirla. Llegué a mi casa y me encontré con esa situación. Acá está faltando la justificación. La justificación es una razón de peso moral fuerte que permita justificar
el hecho de haberle provocado la muerte a un tercero, que no se resuelve con esa explicación. Porque en esa explicación están como por debajo, como componiendo la estructura, intereses, sentimientos, sensaciones, sentimientos puntuales y particulares. No hay justificación. Si esto se entendió, demos un pasito más y veamos lo siguiente. Yo les decía hoy, en filosofía moral se distingue claramente lo que es una explicación de una justificación. Los motivos que me llevan a realizar un comportamiento de los motivos que justifican ese comportamiento. ¿Por qué? Porque una cosa es explicar e intentar fundamentar apoyándome en razones de hecho o en hechos, y otra cosa es explicar y luego intentar fundamentar o justificar no en razones o en cuestiones de hecho, sino en cuestiones morales. Pongamos un ejemplo más sencillo para que esto quede perfectamente claro. Veamos un ejemplo que en algún caso planteamos o trajimos como colación. Supongamos que vemos dos personas, un adulto y uno que no adulto, y el no adulto golpeado, lastimado, llorando. Nos acercamos y preguntamos, ¿qué pasó? Y el adulto nos dice, nosotros somos hermanos. ¿Qué pasó? Y pasó que mi hermano, que menor, que no es adulto, tuvo un comportamiento que consideré indebido. Y en consecuencia, para corregirlo y porque me había agraviado, lo golpeé, lisa y llanamente. La pregunta sería, ¿pero por qué lo hiciste? Y lo hice porque me pareció lo correcto, lo podía hacer y de hecho soy más alto, más fuerte y adulto y mi hermano es menor. En consecuencia, lo que hice fue golpearlo para que vea que el día de mañana no puede tener un comportamiento similar o parecido. Y lo hago porque lo puedo hacer, porque fácticamente o físicamente estoy más maduro y tengo más fuerza. Fíjense que el hermano mayor, en este caso, lo que está intentando hacer no es explicar lo que hizo, sino justificar lo que hizo. Pero la justificación está girando en vacío, porque pues, es una cuestión de hecho, porque está intentando justificar lo que hizo a partir de un dato fáctico. ¿Cuál es el dato fáctico? Su mayor fuerza física. Ahora, ¿podríamos convalidar como justificación última, sin tocar o distorsionar la dignidad humana, que alguien explique e intente pseudo fundamentar lo que pasó, lo que se hizo en función de una mayor fuerza física? Si quieren, lo problematizamos. En un curso de filosofía y de filosofía del derecho y en cualquier otro curso, lo que tenemos que acostumbrarnos es a problematizar. No trabajar sobre el problema, sino problematizar las diferentes cuestiones. ¿Y cómo podría justificarse, si es que podría justificarse? Por razones morales. Pero estas razones morales que permitirían justificar o no justificar ese comportamiento no tienen que ver con cuestiones de hecho, estados de hecho, o con Pedro, con Ana o con Juan. Tienen que ver con cuestiones que están más allá de cada interés particular de Pedro, de Ana o de Juan, o de cuestiones de hecho. Por lo tanto, en ese caso puedo fundamentar o justificar, pero tendré que apelar a razones morales. Fíjense lo siguiente, que va a ser parte de lo que voy a contar antes de cerrar el texto. Después vamos a trabajar sobre otro autor a conjugar
a Negri con otro autor. Fíjense lo siguiente. Hoy hablábamos, en la clase anterior, perdón, hablábamos de que el derecho había sido visto tópicamente, casi de manera excluyente y exclusiva, como un conjunto de normas que emanaban de autoridad competente. Prestemos atención a esto. El peso está en el término autoridad. Todo el peso de esa definición. Y la autoridad es autoridad en función de un rasgo formal que tiene que ver con la competencia. Pero tanto que alguien sea considerado autoridad en función de una consideración formal, por ejemplo, que alguien que está por encima de él jerárquicamente esté en condiciones de determinar qué es lo que está por debajo de él, con posibilidades de realizar. Por ejemplo, alguien que está en la estructura jerárquica arriba, en el último peldaño, podría legitimar, entre comillas, que alguien que esté por debajo de él, en un peldaño menor, tenga posibilidad de hacer determinada cantidad de cosas. Entonces, yo soy A, tengo la máxima autoridad fáctica, detento la máxima autoridad y voy a permitir que B haga algo que yo ya voy a dejar de hacer. Pero como yo soy el que más autoridad tiene A sobre B, cuando B haga lo que hace, va a estar legitimado en función de que va a poder decir A, que tiene mayor autoridad que B, que yo, me permite hacer tal cosa. Ahora, es una cuestión de hecho. En la actualidad hay acuerdo en decir lo siguiente: el concepto de autoridad no es un concepto que pueda derivarse de algo o de un criterio o de una nota empírica. Prestemos atención a esto. El concepto de autoridad no es un concepto entre cuyas notas esté la dimensión empírica o fáctica. Vamos al ejemplo de los hermanos. Volvamos rápidamente al ejemplo de los hermanos. Si el hermano mayor dijese, tengo autoridad sobre mi hermano menor, y la explicación fuese, como no podría ser de otra manera, su capacidad de imponerse sobre su hermano menor, esa autoridad no sería autoridad, sino sería poder, poder nudo o desnudo, fuerza. ¿Por qué? Porque el componente sería un criterio empírico. ¿Cuál sería el criterio empírico? El mayor peso, la mayor altura, la mayor madurez y la mayor fuerza del hermano mayor sobre el hermano menor. Por lo tanto, no estaría justificado. Lo que les quiero decir es que son insuficientes los criterios que, de una manera meramente empírica, intenten justificar la posibilidad de imponer un precepto a otro. Fíjense, voy a ir ahora a una nota, ustedes seguramente se acordarán si estuvieron leyendo el texto, que es una nota importantísima de un filósofo argentino ya desaparecido, Manuel Ríos, citado por Héctor en el texto. Él dice, a ver, si ustedes la leyeron, por ahí se acuerdan y me ayudan, voy a tratar de parafrasearla. Él dice, nadie, dice Río, nadie, ni una persona, ni un grupo de personas, ni una sociedad entera tienen atributos como para imponerle un precepto a alguien. Revisemos de nuevo lo que dice magistralmente Río. La primera parte dice, nadie. ¿Quién es nadie? Una persona, un grupo de personas y una sociedad entera. ¿Puede hacer qué? No tiene autoridad para imponerle un precepto a un tercero. Si así lo hiciere, dice la nota, que cita Héctor, el texto, esta carecería de razón suficiente. Nosotros diríamos, esto carecería de justificación.
de justificación última, de justificación moral. Sería meramente una cuestión de hecho. Por lo tanto, la imposición de un precepto a una persona por parte de alguien, de un grupo de personas o de una sociedad cuya fuente sea exclusivamente la posibilidad de imponérsela o de acompañar una sanción, carece de razón suficiente, carece de justificación moral. De hecho, puede producirse, pero ya podemos ir adelantando lo siguiente: bajo ningún punto de vista esa imposición puede considerarse como jurídica. Ese mandato puede considerarse como jurídico. Y ese orden de cosas puede entenderse como derecho. Una segunda cita que hace Negri de este autor Manuel Ríos dice lo siguiente: la fuente última, de las disposiciones jurídicas no puede ser otra que una fundamentación de carácter moral. Por eso, y si nosotros vamos incorporando esta nota como dato importante, vamos a ver después que nos va a ser posible distinguir el orden del poder y el orden del derecho. Y además desarmar completamente la circunstancia de que el derecho, la no explicación de la obligatoriedad o normatividad del derecho apoyándonos en cuestiones meramente fácticas o formales. Porque entonces no estaríamos explicando la obligatoriedad, sino la dimensión impositiva, que no es del derecho. Yo les dije hoy, les voy a dar un dato más, que después vamos a poder trabajar más adelante. Yo les dije hoy que muchas veces equivocadamente se utilizó, y hoy se sigue utilizando también, como sinónimos dos términos que son etimológicamente completamente diferentes o distintos. Que son imposición y obligación. Quiero que entiendan, que comprendan la diferencia entre imponer y obligar. Son dos cosas completamente distintas, diferentes, etimológicamente hablando. Veámoslo con la ayuda de Sergio Cota, filósofo del derecho al que le vamos a dedicar probablemente una clase sobre los finales del curso. Dice Cota, etimológicamente, imposición significa no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Lo voy a repetir. ¿Qué significa etimológicamente imposición? Perdón, les adelanto. ¿Por qué traigo a colación o por qué muchas veces traemos a colación la etimología de las palabras? Porque según algunos filósofos del lenguaje, es importantísimo recurrir a la etimología de los términos, porque como los términos son convencionales, cuando vamos a la etimología podemos descubrir qué es lo que se quiso decir por primera vez cuando se formó un determinado vocablo o concepto. Nada mejor que ir a la etimología cuando hoy tenemos dudas sobre los alcances semánticos de un término o de una palabra. Los filósofos del lenguaje nos recomiendan, vayamos a la etimología. Ahí vamos a tener sin lugar a dudas con claridad qué es lo que se quiso decir cuando se usó el término. Entonces, repito lo de imposición. Dices, no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Vamos al ejemplo, sencillísimo.
Vamos al ejemplo sencillísimo. Si alguien me apunta con un arma de fuego y me dice la billetera o la vida, la billetera o la vida, no voy a poder dejar de hacer, en condiciones normales, por supuesto. Siempre hay quien puede arriesgar su vida, por eso la excepción siempre permite piscar la regla. No estamos hablando de un caso excepcional. No voy a poder dejar de entregarle la billetera y de hecho le voy a entregar la billetera hasta tanto cese mi impotencia. ¿Qué implica que cese mi impotencia? Que no tengo margen de maniobra, porque si me resisto, en ello me va la vida. ¿Y cuándo cesaría mi impotencia? Por lo cual dejaría, dudaría o ya no le entregaría la billetera. Por ejemplo, que me dé cuenta que el revólver es de juguete, por ejemplo, me dé cuenta que está llegando o atrás se acerca la policía, o que, por ejemplo, descubriese que el arma no tiene balas. Bueno, pero no puedo no dejar de hacer aquello que se me impone. ¿Qué quiero decir con esto? No haría nunca meditadamente, autónomamente, pensando, entendiendo lo que se me impone, si la impotencia, si no hubiese factores que provocarían mi impotencia. Por ejemplo, si sé que es un arma de juguete y esto es claro, de cotillón, tal vez lo que haga es reírme. No lo haría nunca. Eso es imposición. Imagínense todas las situaciones posibles que podrían dar lugar a una imposición. Por ejemplo, el otro día, retrotrayendo a un ejemplo que habíamos dado el otro día, no sería prácticamente también imposible que no develase algo que tiene que ver con intimidad y el conocimiento sobre una persona si no fuese, por ejemplo, sometido a una tortura o a un picañeo intenso. De ninguna manera revelaría una intimidad con alguien, pero mi impotencia en este caso, que es el dolor indescriptible, que puede ser una tortura, un picaneo, un submarino seco, prácticas muy frecuentes, necesariamente haría que dijese algo que no quiero decir. Insisto, excepcionalmente, por eso son importantes las excepciones para las reglas generales, alguien podría morir o no decir nada aún a riesgo de que se le provoque la muerte. Eso es la imposición. Esto es coacción. Veamos qué es una obligación, etimológicamente hablando. Ya que en el terreno del derecho usamos la palabra, la leemos, la escribimos, muchas veces obligación. Ahora, veamos qué significa etimológicamente. Dice Cota, obligación quiere decir asumir conscientemente aquello que se me pide, hay una asunción consciente de aquello que se me pide o se me exige. ¿Qué quiere decir asunción consciente? Que entiendo lo que se me exige, también entendería lo que se me impone, y por eso, si lo que se me impone fuera un despropósito, mi tendencia sería a la desobediencia. Pero sin complicar el ejemplo, volvamos a lo sencillo. Asumo conscientemente. ¿Qué quiere decir que asumo conscientemente? Que de alguna manera me doy cuenta que aquello que se me está exigiendo tiene que ver conmigo mismo, si se trata de una regla que tiene que ver con la convivencia, que eso me va a permitir desarrollarme y crecer, aun cuando en principio supuestamente lo que tengo que cumplir tal vez no se ajuste clara y concretamente con mis propios intereses, pero lo asumo conscientemente. Demos otro ejemplo para que se entienda bien. Supongamos
Tal vez ya lo esté bien entendido, pero reforcémoslo con un ejemplo. ¿Mm? Supongamos que yo les diga, para la clase que viene, además de trabajar sobre los textos, sobre estos textos, van a tener que leer, o sería interesante que lean un cuento o una novela que se llama La invención de Morel. Es un texto de Bioy Casares. Por ahí alguno lo leyó. Era de esos viejos textos que se daban en la escuela secundaria, cuando uno tenía literatura. Una novela corta interesante. Pero que es en un contexto de formación secundaria y en una materia como literatura, era asequible. Como que yo le diga esto. La mayoría por ahí va a escuchar, lo conoce, y yo les diga en qué consiste el texto, voy a decir, pero me está dando a leer una novela de ficción que no veo qué punto de conexión pueda tener con el derecho, con lo jurídico, con lo filosófico, con la filosofía del derecho. Es una pérdida de tiempo. ¿Para qué? No, no, no. Y a la clase siguiente viniesen, accediesen nuevamente al curso, pero yo me tomara el trabajo, conste que esto no va a pasar, más que nada porque no quiero tomarme el trabajo, que puntualmente o individualmente le fuera preguntando sobre el texto. Y me diera cuenta que, claro, en la casi totalidad de los casos, la totalidad de los casos, pongamos, nadie se tomó el trabajo ni siquiera de ver cómo era la tapa del texto. Y que ellos indicaran, bueno, entonces esto implica una nota negativa para el curso, y que tal vez esa nota negativa después, el día de mañana, pueda pesar en sus currículas. Que volví a insistir a la otra clase con una novela. Probablemente el resultado sería que de alguna manera, desesperadamente, pidiendo ayuda, como fuese, al menos tratasen de conectarse con esa novela que yo en la clase subsiguiente les dije que era interesante leer, porque además yo les incorporé el siguiente dato. Les dije, en mis cursos de filosofía del derecho, al menos, y arbitrariamente haciendo un corte de los últimos 10 años acá, les voy a dar un dato de color, chicos, chicas, que es simplemente estadístico. No sé por qué se me ocurre hoy jugar con las estadísticas. ¿Saben ustedes que estadísticamente hablando, el 100%, que en algunos casos era un 60 o 70% cuando yo planteaba esta consigna de los alumnos que no leyeron el texto, después no aprobaron el curso? Es una estadística. Hoy se me ocurrió jugar con la estadística. Y sigo. ¿Qué hay ahí? Claramente hay una amenaza encubierta, velada, una imposición. Probablemente el resultado sería, como les dije antes de poner el ejemplo, que la mayoría, al menos quisiera, ver el color, el color o el dibujo de la tapa del texto. ¿Estaría justificado su rechazo? Sí, si esto es algo absolutamente heterónomo, arbitrario, sin sentido, y realmente sería heterónomo, arbitrario y sin sentido. Ahora, pongamos rápidamente un ejemplo diferente. Supongo que yo les diga a ustedes, miren, que creo que lo hice. Ahora veo una imagen en pantalla y me parece que lo hice. Fíjense, para entender esto de la comprensión de lo moral, de los valores, de la conciencia, sería conveniente que leyeran un texto de un educador brasileño como Paulo Freire, que no es un texto jurídico y de derecho, y no forma parte de la bibliografía, pero es estimulante, que es la práctica de la libertad de educación como práctica de la libertad, subtitulado La concientización. Si tienen una biblioteca a mano, eh, léanlo, porque que es estimulante, es importante el texto, es un clásico. Supongamos que si que alguien me escuchó que yo estoy hablando sobre conciencia, sobre concientización, ¿no? Y va a la biblioteca y se toma el trabajo de, es un librito muy chiquito, leerlo, ¿no? Y ante la resistencia, che,
estoy perdiendo tiempo, valdrá la pena, estoy perdiendo tiempo acá en la biblioteca, me voy a poner a leer algo que no le daré importancia. Ya está, derivé, gasté tiempo, tengo el texto, me pongo a leerlo. Yo les aseguro que la lectura de ese texto, además de ser estimulante, les abriría muchos canales y además lo incorporarían y en algún momento me animaría, no importa si esto tiene comprobación empírica o no, a que ustedes van a considerar que no fue una pérdida de tiempo, que al contrario los motivó a leer más, los motivó, les permitió entender mejor y además les empezó a originar un cierto hábito. Supongamos que mañana me digan, ¿y este texto qué recomienda? ¿Qué otro texto recomienda aparte de esto para leerlo? Fíjense, y termino con el ejemplo, fíjense, ustedes asumieron activamente como obligación, como exigencia, algo que en principio tal vez o en primera instancia no les resultó muy claro, pero yo les dije que fueran a la biblioteca, o si quieren para hacerlo más fuerte el ejemplo, les dije vayan a la biblioteca y léanlo, porque alguno va a tener que defenderlo. Sí, fueron a la biblioteca, lo leyeron por disposición mía, heterónoma, pero en última instancia, ¿por qué lo cumplieron? Y después lo convirtieron, ojalá, en un hábito que sería el hábito de la lectura, porque descubrieron que eso les permitía entender mejor, los planificaba, les daba conocimiento, si lo asumieron como algo que en última instancia ya no tenía importancia, si lo había dicho yo, lo había dicho lo otro, lo asumieron como propio. Fíjense que ahí no se lastimó su autonomía y no fue heterónomo. Asumieron, descubrieron que eso que se les pedía tenía un sentido, y tenía un sentido porque tenía que ver con su propio desarrollo, con su propia estructura, con su humanidad, con sus intereses. Entonces, esto ya no es una imposición, esto es una obligación, en el sentido más profundo del término. Etimológicamente, esto es una obligación, asumir conscientemente aquello que se me exige. Ahora, claro, me adelanto, lo entiendo y percibo algo que podría parecer como una objeción o como una pregunta. Es difícil generar razones en el otro para actuar que excluyan sus propios intereses y los motiven a actuar como sería generar razones de mayor peso o morales. Sí, claro que es difícil. Por supuesto que es difícil. Pero estamos partiendo de un dato clave, que es la confianza en la condición humana. No es un optimismo ingenuo, ni tonto, ni baladí. Muy, muy fuertemente anclado en la propia estructura del ser humano. Es darnos cuenta que si lo que se nos exige en función de que tiene que ver con nuestro propio desarrollo, sin perder de vista nuestros intereses, pero más allá de eso, los intereses son intereses que pueden ser intereses colectivos, esto ya no puede verse como una imposición, como algo que hay que tenerle miedo, como algo que hay que esquivarlo, como algo que no voy a hacer si no se me amenaza, sino que lo asumo conscientemente y además al asumirlo pongo en juego mi responsabilidad moral, como dice Negri con doble de la obligatoriedad. Es mi determinación, no se angosta mi autodeterminación, sino que crece, se amplía, se abre a la libertad y soy responsable moralmente hablando. Si yo le digo a alguien, tenés que ir por la izquierda y no por la derecha, no lo pienses, no lo dudes, no lo analices, porque si no te castigo, tenés que ir por la izquierda y no por la derecha. Se angosta completamente la autodeterminación.
disminuye completamente la responsabilidad moral, porque solo soy moralmente responsable y libre cuando puedo asumir conscientemente aquello que se me exige. Se angosta la autorresponsabilidad. Convierto a esa persona en un animal que supuestamente tiene que tener una caja completa de estímulos y respuestas, instintivo. Es decir, como diría Paulo Freire, domestico. ¿Saben cómo, y para cerrar al menos esta etapa en cuanto a la obligatoriedad, ¿saben cómo se enseña? No sé si el término enseñar es el término clave. ¿Cómo se entrena un animal? ¿Saben cómo se entrena un perro? A un perro se lo entrena generándole patrones o introyectándole patrones de obediencia. ¿Cómo se le introyecta a un perro, a un animal, un patrón de obediencia? Se lo hace jugar con el esquema instintivo que el animal o que el perro tiene, que es el estímulo y la respuesta. Entonces, voy a ver a un entrenador e ingenuamente con un perro y le digo al entrenador, ¿sabe qué, entrenador? Necesito que este perro me obedezca porque le dije, hace tal cosa, lo acaricié y no lo hizo. Entonces el entrenador rápidamente me dice, lo que pasa es que hay que introyectarle un patrón de obediencia a un ser viviente que tiene una cabeza con un esquema completo y perfecto de instintos que funcionan con estímulo y respuesta. ¿Y cómo sería esto? Y hay que explicarle qué es lo que tiene que hacer, forzándolo, y ver cómo responde en la segunda oportunidad. Si no responde, se lo castiga, se lo azota, se le pega. Y así tantas veces hasta que, en función del temor, el miedo, lo instintivo, el perro descubra que una vez que hace lo adecuado, lo conveniente, se lo premia. ¿Con qué se lo premia? Y se lo premia con un alimento. Y a partir de allí, ¿qué sucede? A partir de allí sucede que el animal sabe que en la medida en que se le pida ese comportamiento tendrá una recompensa, que será una golosina de perro. Por lo tanto, habrá introyectado ese patrón de obediencia que va a reaccionar, como en el perro, instantáneamente ante el estímulo, ante la orden, responde. Ajá. Pero suponemos que hay una enorme diferencia entre un perro y un ser humano. Yo supongo, pero mi suposición de que hay diferencias entre un perro y un ser humano tiene que apoyarse en datos más fiables que la mera suposición. Porque si yo pensara por un momento que ese esquema que genera una respuesta o una disparada automática ante el estímulo y una respuesta prefabricada, es posible, es válido o puede sostenerse respecto del comportamiento humano, estaría en serios problemas aún sin darme cuenta. Es decir, sería una contradicción caminando, cosa que no me gustaría hacer bajo ningún punto de vista. ¿Cómo? ¿Tengo o no tengo diferencias con un perro? Si obedezco en función de que lo que se me está imponiendo y no lo entiendo, no lo puedo entender, pero se me dice que lo tengo que cumplir porque tengo que obedecer, porque si no lo obedezco voy a ser sancionado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia existe. Tal tal vez, en esa situación puntual se esté desconociendo. Pero si esto es así, se está violando claramente y desconociendo claramente la dignidad humana.
porque la dignidad o mi dignidad humana básicamente se apoya en mi condición de ser libre y moralmente responsable. Y entonces, yo me haría una pregunta. ¿Existen estructuras o sistemas? ¿Han existido estructuras o sistemas que establecen comportamientos, imponen comportamientos cuya última razón o cuya última ratio sea la sanción, la pena, la punición o el castigo? Diría que sí. Pero lo que más me alarma o debería alarmarnos es que esas estructuras, esos sistemas, esas imposiciones sean definidas o sean vistas como jurídicas. Y lo peor de todo es que la doctrina estándar, el punto de vista estándar y dominante, entiende como un rasgo de lo jurídico esta internalización o introyección de la obediencia a partir de que considera o ha considerado como jurídico exigencias, o diría no exigencias, diría imposiciones de comportamiento cuya última razón fundante es la de venir acompañadas de una amenaza o una sanción. Y ahí podríamos cambiar la cuestión, porque esto lo podríamos ver en todos los planos de la creación del derecho. ¿Cómo tendríamos que cambiar la cuestión? Y yo diría que tendríamos que cambiar la cuestión pensando que ahí está presente el puro arbitrio. ¿Por qué? Podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué una exigencia que se supone es positiva o beneficiosa para todos tiene que estar acompañada meramente de un castigo para que se cumpla? Entonces cambio rápidamente la cuestión y planteo lo siguiente: tal vez porque lo que se está pidiendo sea el resultado del mero arbitrio de aquel que lo propone. Pero además voy a hilar más fino, tal vez porque entienda que si se explicitan las razones por las cuales se impone la obediencia, no estemos de acuerdo. Pero además, yendo más a fondo, porque tal vez lo que se imponga no tenga que ver con los intereses de la comunidad tomada en toto, bien común, sino exclusivamente por los intereses puntuales, sectoriales o particulares de aquel que está detentando en ese momento el poder político. Pero, y esto no pretende, que se me entienda bien, no pretende, no estoy diciendo con esto que esto no exista, estoy diciendo una cosa completamente diferente. Claro que existe, y de hecho existe. Estoy intentando llegar al fondo de una cuestión para desarmarla, que es distinta, que es diferente. Si esto existe, esto no se puede seguir llamando derecho. Si esto existe, y de hecho existe, hay que ponerle el nombre que merece llevar. Que no por algo, dice Héctor, implica que un orden que no es el orden del derecho ha tomado este nombre prestado de derecho para darle un barniz, una pátina de cierta legitimidad. Pensemos más a fondo. ¿Por qué alguien querría ramar derecho a una mera imposición fáctica de un comportamiento completamente arbitrario
que solo beneficia a uno y perjudica a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué tomó el nombre de derecho? Claramente está marcando una debilidad. ¿Y cuál es claramente esta debilidad? Que tal vez voy a hacer una sinonimia con una relación, con un vínculo puntual interhumano, tal vez porque sea o parezca que es más fácil aplicarle un golpe a alguien, un golpe a un ser querido y decir que lo hace en función del amor, y no aplicarle un golpe a alguien, a un ser querido, entre comillas, y decirle que lo hace en función de que él tiene el poder para hacerlo. Es una cuestión a pensar. Pero además no basta con darnos cuenta de esto, de construir esto. También tenemos o podemos empezar a darnos cuenta que el sistema se sostiene o se mantiene en función de una mala enseñanza de lo que el sistema es. Lo que implica que estoy intentando legitimarlo o validarlo. ¿Por qué? Para que esto se reproduzca y para que el sistema se mantenga y para que en última instancia nos pase lo que nos pasó y le ha pasado o puede pasarle a muchas sociedades que consideren como derecho, aunque ya no sería, ya no lo llamarían derecho, sino lo llamarían orden, ordenamiento jurídico, sistema jurídico, derecho positivo, lo que han vivido, lo que han elaborado, lo que han obedecido o cómo han resuelto conflictos a partir de esta mala comprensión del derecho. Hay muchísimas cuestiones en juego y lo que tratamos es de reivindicar o que el derecho recupere el verdadero, el sentido de su creación, que es su conexión con la existencia humana, que va a ser muy difícil que pueda entenderse si lo vemos como un sistema tal cual yo lo estoy contando. Aclaro algo, lo que yo estoy contando, lo que cuento, es una estructura existente, son estructuras existentes. ¿Por qué cuento esto? No con el afán de que ideológicamente esto sea convalidado y no sea discutido, sino con el afán de discutirlo, de desmitificarlo, de negarlo, de cuestionarlo. El aprendizaje del verdadero derecho no puede ser compatible con un aprendizaje, una enseñanza o una comprensión o un paradigma, aun cuando no se estudie derecho, que tiene que ver con estas cuestiones. Porque acá, lo vamos a ver en la clase que viene, ya estamos en un ámbito diferente, completamente opuesto, que se confunde lamentablemente y se sigue confundiendo lamentablemente con el derecho. Por esto es obligatorio el derecho. En esto consiste la obligatoriedad del derecho, conectado claramente con el reconocimiento de la dignidad humana. Cuando yo digo reconocemos, el derecho reconoce la dignidad humana, reconoce esto, reconoce su libertad, reconoce su autonomía, reconoce su comunicación, su solidaridad, reconoce su responsabilidad moral. Esto lo hace el auténtico derecho. Va a haber una pregunta interesante que vamos a tratar de responder en la clase que viene, y que es ¿por qué o qué explicaría que existan estructuras de poder que se subroguen al derecho mismo y justifiquen entrecomilladamente instituciones como el castigo, la pena, la punición? No sé si tendremos tiempo de indagar sobre toda esta cuestión que es muy interesante, pero sí plantearnos un poco más lo difícil que es elaborar una regla, lo difícil que es
si la regla está bien elaborada, aplicarla, y si está mal elaborada, mucho menos, y además lo difícil que es que se entienda que una regla no puede ser una regla exclusivamente porque tiene que ver con el arbitrio y la voluntad de una persona, muchas personas o una sociedad cuando no está basada en exigencias de carácter moral. Esto implica defender la obligatoriedad del derecho. ¿Se acuerdan del ejemplo? Y ahora voy a tratar de cerrar con el carácter utópico, que es el último carácter del derecho que me quedaba. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del asaltante? Uno de los, uno de las principales encerronas a nivel argumentativo que se les encerrona porque se sabía que no iba a poder argumentar y que la argumentación iba a ser una argumentación claramente insuficiente, fue el cuestionamiento que se le hizo a Kelsen, cuando se le dijo, pues bien, Kelsen, si el derecho es un sistema de normas cuya autoridad competente las valida y está acompañada de sanción, ¿cómo diferenciamos una orden de una banda de asaltantes del derecho? Nunca pudo hacerlo Kelsen. Las explicaciones que dio son explicaciones insatisfactorias, que pasan, eluden de alguna manera una cuestión. Porque, ¿cómo diferenciar una orden dada por un asaltante de una orden dada por el detentador del poder político? Cuando en el sistema esa orden es validada porque quien lo hace tiene poder y esto se considera válido y además puede acompañarlo de una sanción. ¿Cuál es la diferencia? Aplicar la fuerza para contrarrestar la fuerza, convertir la fuerza en legítima. ¿Cómo hacemos para convertir un dato empírico en algo legítimo? ¿Cómo hacemos para sostener que la amenaza, la sanción y el castigo son moralmente relevantes? ¿Cómo hacemos para justificarlo? No podemos justificarlo, solamente podemos explicarlo y convalidarlo en punto tal que sea una cuestión de hecho. Y esta cuestión de hecho solo puede sostenerse hasta el momento que se la cuestiona, cuando la fundamentación que se da desplaza a la mera explicación. ¿Mm? Dejemos entonces, o demos por cerrado en esta primera instancia la obligatoriedad del derecho y hablemos algo del carácter. Tratemos de cerrar con el último carácter, que es el carácter utópico del derecho. ¿Qué significa utopía? En el final del texto, Negri dice, utópico tiene varias significaciones. Una de las significaciones básicas de utópico es la de ser algo ilusorio, algo fantástico, imposible de cumplimentar, imposible de alcanzar. ¿Se acuerdan de la lectura dualista platónica, el topus Uranus? Platón decía que el topus Uranus era un lugar al que no se podía acceder, que estaba en una dimensión a la que los seres humanos, entendidos como seres humanos, no podíamos acceder. No tenía lugar, algo que no tiene lugar, algo que es fantástico, fantasioso, idílico. Bien. Cuando normalmente usamos la palabra utopía u otro la usa, si vamos a fondo, podremos descubrir que este es el sentido que la persona que usa el término utopía le está dando a aquello que define como utópico. A algo que no tiene lugar, que solamente usted puede imaginar. Ahora, hay otro significado del término utopía, que es el que Negri va a rescatar para identificarlo con el derecho. Y dice sí, el sentido utópico, el significado utópico en la otra variable vertiente sería una concepción de la realidad que no se limita a describir lo que la realidad es o en qué consiste, sino que la trasciende. ¿Y por qué la trasciende? Y a continuación, en el texto dice Negri, es una contrasituación. ¿Por qué? Porque es un anhelo de conducta real que rompe los lazos existentes o que rompe lazos o vínculos con la situación existente. Armemos un poquito este mini rompecabezas. Dice Negri,
El derecho no se limita a describir la realidad, sino que tratamos de trascenderla. ¿Qué significa trascenderla? Separarnos de esa realidad que estamos describiendo. ¿Para qué? Para que si esa realidad es negativa en gran medida, en parte o en alguna medida, volver sobre la misma. ¿Para qué? Para modificarla. Por lo tanto, el derecho, ¿cómo va a aparecer? Como una contrasituación. ¿Por qué aparece como una contrasituación? Porque el derecho es un anhelo de conducta real, que los seres humanos nos vinculemos a partir del reconocimiento recíproco. Fíjense, anhelo, deseo, necesidad de conducta real. No estamos planteando el anhelo o la necesidad de que los seres humanos volemos, naturalmente hablando, porque esto sería un despropósito. Anhelo de conducta real, comportamiento real, concreto, que los seres humanos llevamos adelante, que es el respeto. ¿Mm? Que rompa los lazos o vínculos con qué, con la situación existente, sobre todo si la situación existente implica un predominio de vínculos negativos, poder y violencia. Y es una contrasituación. ¿Por qué una contrasituación? Si nosotros tomamos, yo entiendo que Neri lo que quiso decir es lo siguiente: si nosotros tomáramos, por ejemplo, una constitución o una declaración de derechos humanos, la tomáramos, la cotejáramos con la realidad, ¿qué descubriríamos? Un contraste enorme, lamentablemente un contraste enorme entre lo que esa declaración de derechos humanos, por ejemplo, pauta o estipula en los comportamientos reales, concretos, existentes en una sociedad determinada. Por eso es una contrasituación. ¿Qué es lo que se contrapondría? El mundo de los hechos, el mundo del ser, con el mundo del deber ser. ¿Por qué la contraposición entre ser y deber ser? Porque lo que nosotros nos tenemos que preguntar como seres humanos, y esto en función de nuestra capacidad crítica, es siempre, en todos los casos y en todas las situaciones, siempre en todos los casos y en todas las situaciones, no los que estudiamos derecho, nada más, de preguntarnos si lo que es realmente es como debe ser. Esta es la pregunta que no se puede eliminar en el ser humano, que no se puede, que no puede desaparecer, que se puede embotar, que se puede tapar, disimular, negar, ocultar. El ser humano, por ser humano y ser portador de una capacidad de crítica, siempre se pregunta o tiene que preguntar si aquello que es como debe ser. Por eso, la contraposición del deber ser, el derecho, con la realidad puede generarnos un enorme desaliento o disgusto. Esto sería, hay una cita y en algún momento lo contamos: para entender el carácter utópico del derecho podríamos recurrir a dos figuras. Por ejemplo, a la figura del médico paciente. Si soy paciente de un médico y acudo al médico, el médico me pregunta ¿por qué me venís a ver? Y porque tengo una dolencia que quiero, yo no conozco, no sé de medicina, quiero que usted la resuelva. ¿Qué hace el médico? Me pregunta, me interroga, pero además su objetivo es eliminar esa dolencia que yo tengo. Entonces, me hace estudios, me toma placa, análisis, y me dice, volvé dentro de una semana. ¿Qué hace? Se separa, toma todos esos estudios, reflexiona y busca cómo o cuál sería la mejor terapia para poder, cuando yo vuelva, volver sobre mí, trabajar sobre mi corporalidad y en definitiva resolver mi problema. Ahí hay una analogía entre el paciente y el médico y entre el hombre y el derecho. Me preocupa la realidad,
pero no me puedo limitar a describirla, sino que tengo que ver cómo la puedo resolver, volver sobre esa realidad, para que esa realidad no siga siendo lo que es. Porque además no es lo que es, porque hay una exigencia muy íntima que puedo percibir o descubrir que me dice esos comportamientos no pueden ser los comportamientos eh, básicos o base de esa sociedad. Hay otros comportamientos que nos van a beneficiar para que podamos crecer como sociedad, que no son los que estamos viendo ahora y que son reales, porque así como agredimos, así también podemos socorrer a otros. Entonces volvemos con la regla de derecho que estipula qué comportamiento debemos realizar. Y también la analogía podría ser con la analogía, ya que hay una cita del Antiguo Testamento en el texto de Negri cuando habla de la dimensión utópica, que podría ser la siguiente. ¿Cuál era la función de los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas lo que pretendían era denunciar, y denunciaban la enorme cantidad de errores que el pueblo hebreo, el pueblo judío estaba cometiendo. Por ejemplo, el profeta, que era un sabio y muy venerado, se iba a un lugar en un risco en donde la comunidad lo podía observar. Pero, ¿qué le pasaba a la comunidad? Y la comunidad muchas veces se enojaba con el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta le estaba diciendo claramente qué era lo que estaban haciendo y estaban haciendo mal, en el sentido religioso del término. Les decía el profeta, están venerando a un vellocino de oro y no pueden venerar a un vellocino de oro porque se están olvidando de Dios. Y además están generando conflictos, guerras, disputas, matanzas entre ustedes mismos. No solamente denunciaba, sino anunciaba. Tienen que cambiar esto por un comportamiento acorde, y ahí vendría en la versión del primer cristianismo el cumplimiento del decálogo de la ley, y en términos del segundo cristianismo, del Nuevo Testamento, más acorde al verdadero ser humano, la propuesta moral, que no es tanto lo negativo, sino lo positivo. ¿Mm? Y la noción de amar al próximo. Bueno, anuncio y denuncia. El derecho no solo denuncia con sus reglas lo que está mal, sino anuncia lo que está o cómo debería hacerse lo que está bien. Eso es la dimensión utópica. Por eso esta dimensión utópica, y cerrando con esto la idea, dice Negri, el carácter utópico del derecho permite, como contrasituación, denunciar prácticas y doctrinas que en base o con criterios de acción política enmascaran, ocultan, disimulan criterios de organización que no tienen nada que ver con el respeto y sí mucho que ver con el poder y la violencia. Eso es claramente el derecho. Ese es el papel que tiene que jugar el derecho. Pero, como dije hoy, y vamos a intentar resolverlo en la clase que viene, hay un pequeño problema, que es la dimensión utópica del derecho. No puede entenderse o no jugará a favor nuestro si nosotros nos hemos confundido al momento de leer, de interpretar o de conocer el derecho, y nos hemos confundido porque producto de la ideología, de la doctrina dominante o de la perspectiva dominante, identificamos al poder y llamamos al derecho o llamamos derecho a estructuras de poder. Vamos a ver en la clase que viene lo que denominamos puntos críticos de convergencia y por qué se confunden poder y derecho. Pero los puntos críticos de convergencia que aparecen cuando vemos relaciones sociales, que hemos visto cuando vemos relaciones sociales, son estructuras en las que van a convivir o conviven el poder con otros órdenes sociales. Esas estructuras son las que nos interesa detectar y destacar, y además algo que ya diría, si es bien entendido, amerita lo más importante, y aunque parezca descabellado, aunque no efectivo en términos prácticos, contundente, si somos capaces de no confundir poder y derecho, ya hemos incorporado todo lo que tenemos que incorporar para poder decir que sabemos lo que es el derecho. Claro, no es fácil.
generaciones han sucumbido y de alguna manera siguen sucumbiendo a esta confusión entre poder y derecho. Pero vamos a ver si podemos mutuamente ayudarnos para no caer en esta confusión entre poder y derecho. Bien, con esto entonces de alguna manera hemos casi redondeado el texto de Negri. Si ustedes lo leyeron van a ver o van a notar que faltaría hablar sobre los fines, que son la paz y la seguridad. Pero adrede hemos pospuesto el análisis de los fines en el derecho para cuando hablemos de la confusión entre poder y derecho, recuperemos estas finalidades y veamos cómo seguridad y paz deben leerse desde el ángulo jurídico y cómo no deben leerse desde el ángulo del poder. Esta es la temática con la cual vamos a avanzar en la clase que viene. Si hay alguna duda, cuestión, pregunta, la resolvemos. Y hoy no hice a tiempo, no sé si lo hubiera podido hacer. Mi idea era compartir pantalla. Esto lo vamos a hacer en la clase que viene. Ustedes lo ven, está subido. Esto es lo que hoy vamos a trabajar como cierre, que es el PowerPoint que está en el aula virtual. Pero no hicimos a tiempo y lo vamos a hacer en la clase que viene. Está en el aula virtual, pero yo quiero que cuando lo contemos aparezca el PowerPoint porque les voy marcando en el mismo una serie de consideraciones para de alguna manera cerrar esta primera etapa sobre el concepto de derecho. Lo que sí pueden hacer, esto es un esquema que elaboré para que ustedes puedan entender lo que van a tener que leer, o seguramente habrán leído, que es ese fragmento del texto de Heinrich Henken, sobre la existencia del derecho. Bien, nos vemos entonces el miércoles con nuevos temas a seguir y yo les iré subiendo material. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Chao, profe. hasta luego. ¿Cómo le va? Nos vemos el miércoles que viene. Le quería hacer una consulta, le envié recién por privado porque yo hace un ratito terminé el parcial. ¿Se acuerda que a mí me incorporaron tarde? Ah, sí, ¿cómo te Para ver si le va? había llegado. ¿Cómo andaste? ¿Bien? ¿Pudiste hacerlo sin problemas? Sí, quería ver si le llegó, para ver si tenía alguna manera usted de constatar. A mí me puso entregado todo, lo entregué unos cuantos Y minutos antes. quédate tranquilo que eso lo chequeamos y mañana seguramente subamos la nota, una vez que chequeemos el parcial. ¿Mm? Perfecto, profe. No, y lo otro, bueno, yo ya le contesté el mail a Marina y le dije que el otro parcial lo iba a hacer el viernes. Me dijo, porque ella me lo propuso también, si podía ser el viernes en el horario que yo pudiera, y le avisé que iba a ser a las 18 horas. Perfecto, ¿Eh? perfecto. Entonces Nada, vamos a armar el cuestionario para que ese día y en ese horario vos puedas acceder a la cátedra virtual y completes tu segundo parcial y ya te pongas al día. ¿Mm? Sí. Perfecto, profe. Perfecto, entonces Muchas gracias. estate a la espera mañana de cuando te subamos la nota. Listo, profe. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en la próxima.